Hola, yo soy Patricio Talavera. Yo soy Paulina Macías. Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Pues enos aquí después de una temporada completa y traemos varias reflexiones el día de hoy, porque sí ha sido todo un aprendizaje tanto personal como profesional en todo lo que vimos, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena preguntarte, Pau, tú después de escuchar nuestros capítulos, de ver la calidad de nuestros invitados, ¿qué es lo que más te llevas de esta primera temporada? Pues creo que primero fuimos iterando varias cosas, ¿no? Ya luego nos metemos más a esos aprendizajes personales, pero creo que después de haber grabado 10 episodios, tuvimos emprendedores, tuvimos gente de empresas grandes, tuvimos consultores, personas que venían de gobierno, servidores públicos. La verdad creo que fue muy interesante también ver dónde estaban esos patrones, ¿no? O sea, creo que para mí algo que me voy a llevar muchísimo es el tema o el concepto de interdependencia. O sea, cómo de verdad mucha gente siente cuando vemos estos temas, ¿no? O sea, justo estamos superando nuevos límites de temperatura, a nivel, o sea, de la temperatura global, como que todo el mundo sentía también que esto está muy fuera de control de una empresa, ¿no? De una pyme, de una persona o la decisión que tome un directivo, pero algo que se repetía un montón mínimo en la gente que vino es las pequeñas cosas que hacemos impactan una cadena de valor en la que hay muchos jugadores y si todo el mundo se apropia de lo que tiene o puede hacer mejor, ahí es en donde se da el cambio real que puede llegar a impactar hasta temperaturas globales o ese tipo de cosas, ¿no? Cambio social, innovación social. Entonces creo que para mí me gustaría que justo vayamos viendo dónde están esos puntos en los que hubo muchísima, pues no quiero decir repetición, pero como que todo el mundo se encontró ahí de alguna forma, ¿no? Entonces siento que, no sé si también nosotros ya teníamos esa idea, los íbamos llevando en un camino que medio los orientaba para allá, pero yo escuchaba mucho eso de la interconexión, interdependencia, ser parte de una misma cadena de valor. No sé si a ti en los episodios que tuviste igual viste algo de esto o hay otra cosa como que sientes que se repitió. Sí, sin duda. Y no sé, ahorita que dices interdependencia, yo cuando escuchaba los capítulos y veíamos los invitados, y obviamente la calidad de las preguntas que nos contestaban, y ahorita que lo dices, creo que sí los dirigíamos hasta cierto punto en alguna discusión que queríamos probar, ¿no? La verdadera prueba es qué tan compleja para mí, ¿eh? Qué tan compleja es la sustentabilidad, ¿no? Y que es algo sistémico que yo creo que tiene que ver con ese concepto que tú dices de la interdependencia, ¿no? Y hay muchas teorías ahí de pues la física cuántica y el aleteo de una mariposa, el efecto que puede tener. Y pues llevado al tema de la sustentabilidad, también es ese efecto que tenemos, no solo como empresas grandes como las que tuvimos ahorita, si quieres, vemos qué fue lo que nos llevamos de cada capítulo, en términos como generales, estos puntos, pero es independientemente de que seas esa empresa como Natura o que seas un consultor que interviene a medir pues una estrategia o la efectividad de una estrategia de sustentabilidad, o eres un emprendedor social atacando cierta problemática, incluso nosotros, consumiendo nuestro tiempo grabando este podcast, o ustedes que nos escuchan, pues escuchándolo, es poner un granito de arena en cómo queremos que ese aleteo de nuestra mariposa afecte hacia esa sustentabilidad, ¿no? Porque veíamos que es algo muy complejo, o sea, hoy estamos más encaminados y sin duda creo que hace mucha más falta hacerlo más rápido, porque sí, ya la realidad nos alcanza, ¿no? Estamos en un punto en el que, como bien dices, las temperaturas, pero los conflictos, pero las crisis alimenticias que tenemos a nivel global o alimentarias, pues. Entonces, como que entender la sustentabilidad como algo sistémico es algo que nos llevamos nosotros también como tarea ok, no puedo invitar solo a unos actores del ecosistema que están introduciendo la sustentabilidad en su día a día, ¿no? Pero así es como yo lo veo como en perspectiva de por qué la diversidad de actores, por qué la diversidad de opiniones, pero sin duda creo que sí hay muchos temas en común. Sí.
Y se fueron como probando uno a uno en los episodios. A mí me pasó eso, o sea, igual, justo, no sé, primero tuvimos que tocar el tema de la huella de carbono, ¿no? Y veíamos como específicamente, hablando en términos de emisiones de carbono, pues existen diferentes alcances, ¿no? Uno es a lo mejor el que ocurre en oficinas, luego ya tienes tu cadena de suministro, luego tienes... Y hablando de eso, justo Santiago de Toronto nos decía como no lo tenemos que pensar en términos de lo que yo estoy haciendo y ya, sino en toda la cadena de valor. Entonces yo a fuerzas voy a estar insertado en la cadena de valor de una empresa grande. Y esa empresa grande en algún punto va a tener que reportar y ya tiene que ver que yo estoy haciendo un esfuerzo por reducir, porque lo que yo reduzca va a tener un impacto en su reporte. Y luego, cuando me tocó ver a Natura, justo me decía Gris, yo ya estoy buscando todo el tiempo proveedores conscientes mínimo de qué es la huella de carbono, cómo reducirla, cómo medirla, porque yo necesito esas métricas, porque soy una empresa pública, porque lo que sea, ¿no? Entonces, luego me tocó como validar un poco el punto de Santiago en Natura. Y luego, cuando hablé con Colibrí, hubo justo este tema de nosotros somos consultores, pero necesitamos, o sea, nos facilita mucho la chamba verlo en términos de proyectos que son justo no solamente voy con el que ya vende el helado, sino voy con quién, de dónde viene la leche, cómo tratan a la vaca, o sea, todo es importante. Entonces lo vemos en cuestión de, pues son cadenas de suministro completas, ¿no? O sea, es una línea que va agregando valor para un producto final. Entonces a mí lo que me gustó fue que por más que a lo mejor nosotros traíamos ciertas ideas que pusimos a prueba y algunas no las validamos, otras entre ellos fueron validando estos conceptos, ¿no? Entonces para mí eso fue, la verdad, muy, muy interesante y creo que lo que nos trajo acá que me gustaba mucho leer este wrap-up, por eso era como darle a la gente una probadita de, ya sean reflexiones, herramientas o highlights que vimos en esta primera temporada que les puede ayudar a entender un poco más, llevarlo más a la práctica y que ese aleteo que dices vaya en la dirección correcta, ¿no? O sea, que intentemos ir paso a paso, pero sí estamos viendo ya las consecuencias de no hacerlo. Entonces también es como, ok, nos urge aprender, pero disfrutemos el camino, porque sí estamos ya viviendo cosas que dices, ok, tiene algo que cambiar. Y ese aleteo aquí pues, es esa inercia, ¿no? Que Mm. estamos queriendo promover. Y en esa alineación como de conceptos que lo estás diciendo, a mí me quedó muy claro como, o sea, además de lo sistémico y lo complejo que es la sustentabilidad, es los diversos niveles en los que lo están atacando, ¿no? Y, y para bien o para mal, o sea, es algo que lo vemos en el día a día, no todos los consumidores tienen el mismo nivel de herramientas o de conocimiento, de conciencia, como le queramos llamar. No todas las pymes tienen los mismos incentivos. Ahí cuando platicábamos con Carla Gallardo de Iguala es como también hay mecanismos financieros ya para agregar incentivos financieros para ayudar a escalar esto mucho más rápido, ¿no? Pero eh, pues no todas las pymes tienen los mismos incentivos, ¿no? O sea, regresando a esa idea. Y no todas las empresas generan los mismos reportes o tienen los mismos consumidores. Entonces, como ver la sustentabilidad como algo en el que estamos alineados y que sabemos que hay urgencia y como bien lo decía ahí Rodolfo Sagaón, en cuanto a la sustentabilidad corporativa, como esos tres niveles, ¿no? Desde la filantropía, que también lo tocamos ese tema con Roberto Adame en la responsabilidad social corporativa, que es el segundo enfoque de la sustentabilidad que nos decía Rodolfo, y el tercero es esta innovación social, ¿no? Que es muy interesante ver hoy como empresas como Natura, pues tienen esos requisitos sin los cuales ya no formas parte de mi cadena de suministro, ¿no? Y ese poder para impulsar en realidad la sustentabilidad, pues es lo que nos gustaría tener más como historias de éxito, tanto a gente como tú y yo apasionada, pero como para este planeta y nuestra sostenibilidad como seres humanos, ¿no? Sí, porque creo que además algo que nos fueron también diciendo mucho fue, además de que es compleja y además de que hay varios niveles y demás, es como puede llegar a ser muy ambigua y era lo que queríamos. Creo que poco a poco fuimos aterrizando cosas para que la gente igual entendiera. Y no sé, o sea, yéndonos a términos de, pues yo empecé con Hanna de Intrare, ¿no? Hablando de poder incluir talento refugiado en empresas. Y la verdad es que muchísima gente como que le abrió los ojos de, ok, puedo generar muchísimo impacto desde nada más pensar a quién le voy a dar trabajo. Porque esto creo que muchas empresas también se escudaban en, yo genero impacto porque genero chamba, punto. Sí. Y
obviamente, ¿no? O sea, estás ayudando no solo a un individuo, sino a su familia, al desarrollo, en qué pueden invertir el dinero que se recibe, que sea un trabajo digno, pero puedes ir un pasito más allá. Y para mí justo este tema de que nos decía Hannah, que a mí me encantó, fue normalmente cuando hay una vacante, siempre vamos a Friends and Family un poco, ¿no? Claro. Lo mandas a un grupo, al chat con los cuates que tienes de la carrera, además. Y eso al final impacta en que no crezcas la red y traigas talento de fuera, talento que no necesariamente fue una universidad privada, talento que no necesariamente es el mismo nivel socioeconómico, perfil demográfico que tú. Entonces, cosas así que a lo mejor no te pones a pensar, pero eso es bien relevante y no cuesta nada, ¿no? O sea, no es tengo que invertir ahora en un proceso de, la verdad, no, simplemente es replantearse cómo hacemos las cosas del día a día y a mí ese episodio en específico me dejó esa idea, ¿no? Entonces ahora cuando hay vacantes para mí es un tema de, ok, ¿cómo la vamos a poner allá afuera para que sea lo más inclusivo posible y que realmente generes oportunidades a todo el mundo por igual? No sé, a ti se te ocurren como más de ese tipo de cosas que te quedaron. Sí, sin duda. De hecho, ahorita que lo dices, o sea, esa ambigüedad, o lo ambiguo que es todo el tema de la sustentabilidad, del impacto y demás, me hizo a mí, y porque lo hemos platicado también tú y yo, ¿no? Y prácticamente con cualquier persona en este ecosistema de emprendimiento social, inversión de impacto, sustentabilidad, que es un hecho y lo vimos en varios capítulos que va creciendo. Algo que sí nos preocupa es cómo hacerlo transparente, ¿no? Y la transparencia, la importancia de la transparencia. Y por eso ese capítulo igual con Adriana Mata de qué es la medición de impacto, qué tan sencilla o compleja podemos hacer, porque muchas empresas o pymes o personas como que nos excusamos, no, es algo muy técnico, no lo voy a hacer. Pero tan sencillo como una página de internet, ¿no? Y esto es lo único que pedimos, o sea, pedimos transparencia como consumidores, como gobierno, como cualquier actor y perspectiva que tengas, pues siempre vas a querer una transparencia de realmente qué tan inclusivo eres, ¿no? O sea, ahorita que decías de lo de las vacantes, pues quizá hay algunas cosas que ni somos conscientes que estamos generando como algún tipo de sesgo o algún tipo de exclusión. Entonces ya no puedo hablar de inclusión, pero es como esa transparencia, también muy necesaria, nos va a ayudar a reducir riesgos que ya conocemos y que también son muy sonados, como el impact washing y el greenwashing y el LGBT plus washing, y como también las empresas se aprovechan de esta ambigüedad para vender más productos y servicios o pintarse de cierta manera, ¿no? Y eso a mí me da mucho miedo, eh, que le reste valor a lo que realmente se está haciendo bien, ¿no? Y me gustó mucho pues también ver que en esta primera temporada pudimos escuchar casos reales y prácticos de gente que sí lo está haciendo y el cómo, ¿no? Porque creo que eso es parte también de lo que queríamos transmitir. Gente como tú y yo apasionadas en el tema. Sí. No sé si se te ocurre alguna otra idea como de esto que fuiste pensando, reflexionando de los capítulos. Creo que algo que me gustó mucho también que nos dijo Santiago en términos de CO2 es que al final existe X cantidad de tierra disponible para ya sea reforestar o tener justo como que captura de carbono. Entonces, si no las empresas no lo empiezan a ver, primero, el tema de la idea de que la sustentabilidad es muy cara y que no es para todos. Como nos lo ponían un poco, es como si tú hubieras pensado que no, a ver, las computadoras son muy caras para mi empresa, entonces no me voy a meter ahí. ¿Y a qué me refiero con eso? Es un tema de visión de negocio, es un tema de apostarle al cambio, porque al rato es como si llegaba una empresa grande y te decía, ¿cómo llevas tu contabilidad? No, pues a mano. Y entonces el de al lado tiene una compu, ¿no? Y es como, obvio me voy a ir con el de la compu, no me voy a ir contigo que llevas todo a mano. La sustentabilidad ahorita debería de verse así para las pymes, porque al rato va a ser lo que te deje fuera de un posible negocio. O sea, es una inversión que tú digas, tengo que empezar a medir mi huella de carbono. Y la neta es ya hoy tan fácil como googlear. Hola, soy una empresa, sobre todo hay muchísimas de servicios y es como, ok, hay un software que me la mide. Nada más tengo que poner número de trabajadores, compus, si estoy remoto o no, bla, bla, y ya la tengo. Entonces llega el proveedor o el cliente, sí, tengo mi medición y that's it. Entonces esa idea me encantó. Y luego Santiago lo que decía es, y además de que es una apuesta a crecer tu negocio, apostarle a ser uno de estos primeros, era la idea de Colibrí, lo que me decía mucho es que al final
obvio hay una ventaja para el que sea el first mover, ¿no? O sea, el primero que diga, híjole, ni idea qué está pasando en mi sector, pero yo voy a investigar y lo voy a hacer. Porque primero, obviamente hay un diferenciador, ¿no? Que puedes aprovechar eso un poquito. Eres el primer, no sé, empresa de bebidas alcohólicas en obtener una certificación en el país. Entonces dices, ok, pues lo voy a poner en todos lados. Pero además también tienes como esa capacidad de, además de apalancarte de haber sido el primero, puedes elegir compartirlo para que el sector se mueva completo. Claro. Y eso es de las cosas que más me gustó, como lo dijeron ellos, porque justo Colibrí va, hace descubrimientos, hace un manual, hace algún tema de métricas y es un open source. La idea justo, y como que él dice, obviamente la dudas, ¿no? Es como, a ver, yo ya innové, invertí en esto, lo voy a poner ahí en el mercado para que todos mis competidores lo tomen, pero en el momento en el que ellos ya lo entienden y lo aplican, tú ya estás un paso adelante otra vez. Y eso fue lo que dije, así funcionan los negocios y esa es la idea. Claro. O sea, además tienes a la sustentabilidad ligada a esta modus operandi de los negocios, que es innovo, itero, vuelvo a innovar, vuelvo a iterar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque al final todo esto se está moviendo, es un tema vivo, como que dije, está muy cool, y aprendí este nuevo... Santiago le dice a todos los que se dedican a tema también de proyectos de captura, les dice sus competi partners. Y me encantó. Porque obviamente compiten, claro, al final, a ver, todo el mundo está viendo cómo va a ser un tema de mitigación y compensación de CO2. Pues hay X cantidad de personas que lo pueden ofrecer o empresas, pero lo que dice es, todos vamos por un mismo objetivo. El chiste de esto no es realmente, pues sí, crezcamos la empresa y Toronto le está yendo espectacular. 30 promesas de Forbes, lo que quieras, pero el objetivo es reducir la huella de carbono de las empresas, punto. Entonces, quien sea que se dedique a eso es mi competi partner. Si le puedo ayudar, me puede ayudar. Y eso que ves en el emprendedor social es algo que digo, wow, rescatar para que todo el mundo lo tenga como punto de inspiración. Creo que por ahí, no sé, tú tienes como más reflexiones, cosas un poco más prácticas que te hayan quedado. Pues para mí, creo que platicamos desde nuestra perspectiva ya en términos generales de qué es lo que nos llevamos, cómo fuimos guiando esas conversaciones para probar esos puntos, pero de diferentes perspectivas. Y algo que creo que es una pregunta válida tanto porque nos las han hecho como para nosotros es qué nos imaginamos seguir probando o hacia dónde queremos ir, qué temáticas nos gustaría seguir compartiendo. Y no sé, me aviento yo primero para no aventarte el ruedo. Venga. Pero creo que sería interesante no solo ver estas perspectivas de las que hablamos, sino también invitar a gente o seguir platicando tú y yo con este tipo de perspectiva del lado del consumidor y el lado del profesional que sí se cuestiona y que causa esta ansiedad, no sé, y también invitar, tenemos algunas ideas, pero más bien quiero escucharte a ti. Si alguien nos preguntara, ok, ¿hacia dónde te gustaría seguir llevando esta conversación en una segunda temporada o en unos siguientes episodios? ¿Qué te imaginas? Pues mira, creo que algo que escuché y me encantó, justamente con este cierre queremos abrir al feedback de los que nos escuchan, ¿no? Y que sea como, a ver, ¿te quedó claro, no te quedó claro? ¿Te aburrió? ¿Le viste una utilización práctica a este concepto o no? Creo que fue alguien que me dijo, tienen que contar historias, porque las historias ejemplifican. Entonces, para Claro. mí, el rumbo que quiero que Inercia tome, si tú estás de acuerdo. Es broma, yo aquí tomo todas las... Es broma. Más o menos. Es contar historias. Que de verdad digas, esto es eso. Entonces, para mí, claro. No sé, hay un ejemplo. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un Food Summit, ¿no? Y es hacia dónde va la alimentación y qué vamos a estar comiendo en 50 años y por qué, y el impacto socioambiental que eso tiene. Y ves a empresas grandes que justo están, y no quiero spoilear, entonces no les voy a decir cuáles son mis ideas todavía para la próxima temporada, pero se habla mucho del corporate venture, que no sé si tú eso, ahorita me dices cuál es tu perspectiva en eso, pero para mí es, pues ya son las empresas grandes que están moviéndose de, voy a fondear una fundación X, o sea, meramente filantropía y algo voluntario, algo que no funciona como parte del negocio, voy a tener un fondo que invierta en empresas sociales que vengan a, la verdad, ayudarme a resolver una problemática que a lo mejor yo he creado, intencional, no intencional, como tú quieras, pero voy a meterle capital a alguien que me ayude a solucionar esto. Entonces, justo
me gustaría mucho traer esas historias de, llámese joint venture, llámese justo inversión que viene de corporativos que hemos empezado a ver, porque de ahí creo que se genera muchísima, no sé, al final la empresa grande tiene capital, ¿no? Y tiene a lo mejor procesos y ciertos KPIs, y la startup llega con un tema de innovación y capacidad de iterar lo que la empresa grande viene haciendo mucho tiempo, Claro. que a lo mejor la empresa grande sería muy difícil que lo haga por sí misma. Pero cuando tienes un ente externo que le metes a velocidad, que le metes a inteligencia, que le metes a innovación, generas cambio sistémico y escalable. Entonces, para mí, Inercia debería avanzar en una dirección en la que ahora se cuenten muchas historias y a lo mejor si lo podemos lograr así, veamos todas las contrapartes de lo que ya vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Toroto nos habla de formar parte de cadenas de valor o de empresas más grandes, ¿no? Y que tú a fuerzas vas a hacer el alcance 3 en emisiones de una empresa mayor. Ahora busquemos a esa pyme y busquemos tal vez a esa empresa grande o busquemos a justo ese corporativo que está invirtiendo y en quién y qué logró. Porque tenemos un montón de, bueno, hace poco igual justo, o sea, Cemex Ventures, ¿no? Y que están viendo todo el tema de cómo se puede reciclar el concreto y con qué tecnología se tiene que crear para que sea reciclable. Proyectos increíbles que hay de... dependiendo como la fricción de las llantas sobre el pavimento se pueda crear energía. O sea, cosas que yo escucho que digo, wow, ahí está la innovación Claro. de la que hablamos, ¿no? Entonces, para mí, Inercia tiene que ir en un sentido en el que se tangibilice muchísimo a qué nos referíamos en la temporada 1 y obviamente escuchar a la gente otra vez. Sí, sin duda. Y qué bueno que dejaste aquí claro que esto es casi una dictadura. Me siento Es oprimido. broma. No, pero yo esa segunda, y creo que muy alineado también con lo que dices, pero me quedo también provocado porque platicamos con Carla y ahorita que lo dices, de los corporativos con dinero. Al final vivimos en un mundo capitalista, pero con Carla platicábamos de solo dos mecanismos, que es a lo que se le llama como este blended finance y los créditos de pago con impacto. De mucha innovación que hay allá afuera, como para crear incentivos financieros y poner la lana donde debería de estar para o sea, llevarnos a un lugar mejor, ¿no? Y, y pues sí, vivimos en un mundo capitalista y algo que yo me cuestiono últimamente, y los dos estamos leyendo un libro porque lo hemos comentado, que es el de Yvon Chouinard, que es, pues vivimos en guerra, o sea, Yvon Chouinard es el founder de Patagonia, Sí, por perdón si no por el... sabían. Pero, y escribió un libro que se llama Let My People Go Surfing. Y, y me gustan esos autores que te ponen en jaque mucho de lo que vas creyendo, ¿no? Y él pone en jaque ni siquiera es él, es una persona que hace la crítica al libro, que no me acuerdo de su nombre, lo voy a poner en la descripción, pero que dice, pues vivimos en guerra, ¿no? En una guerra en la que estamos queriendo jugar al startup de impacto y al emprendimiento de impacto con las mismas reglas que si fuera una empresa tradicional, ¿no? Entonces, tener esa parte como de yo te exijo a ti, emprendedor social, que crezcas un 10x, 20x, 30x, ¿a costa de qué, no? A costa de menos oportunidad económica para mis empleados, más reducción o consumo de cosas o de materia prima, pues. Y ese tipo de jaques creo que va a ser interesante también nosotros, nos pongo la tarea de identificarlo y ver cómo salirnos de lo que creemos o el ecosistema entero cree que es la inversión de impacto y el emprendimiento social, porque hay muchas cosas ahí que no se cuestionan, que creo que valdría la pena que tanto nos los cuestionemos nosotros dos como el propio sector de la inversión de impacto y del emprendimiento social, ¿no? Y esos ideales, ¿no? De crecimiento desmesurado, o sea, en realidad como que yo digo, justo hace una semana estuve en un pitch event de algo y hubo 2 emprendedores con los que platiqué y me dijeron, ahorita estoy levantando capital y odio que una de las cosas que te preguntan es, ¿cómo vas a hacer que esta sea una $1 billion company? Y obviamente es como, ¿por qué querría que sea por qué tengo que querer que sea una $1 billion company? ¿No? Y gente que se dedica a cosas que están increíbles, ¿no? O sea, y dices, ¿por qué lo tendría que crecer a ese nivel? En dado caso, enos ahí justamente volviendo a buscar lo que hemos definido como éxito empresarial hasta ahora, que es crezcamos, y obviamente las que son $1 billion company
se los firmo, tuvieron que pasar por encima de comunidades, gente, naturaleza, porque el objetivo era hacer eso. Claro. Y ahora creo que eso es lo que me gusta mucho, que también lo que ya está pidiendo el consumidor es propósito y, y que las empresas usen su capacidad instalada para generar mejoría en lo que sea que hagas. O sea, es como, vamos más allá, por favor. Y justo ahorita salió un paper, no había dado datos duros, ¿eh? Ya ahorita los voy a Es dar. la niña de los datos duros. La niña de los plumones. Hoy traje un pay de atún y Pato no me deja de molestar en que es el snack. El pay de atún. Pero justo, no sé si ubiquen quién es Nielsen, pero Nielsen se dedica a hacer estudios de mercado, específicamente de cómo rotan los productos en tiendas. Y hizo un estudio con McKinsey para entender si realmente había mayor rotación de productos que tenían, ellos lo llaman un social o environmental claim, y literal es como que en tu packaging tengas algo que diga eco-friendly, no sé, zero waste, lo que tú quieras, justo, comercio justo, bla, bla, bla. Y se dieron cuenta que sí, a partir de la pandemia, todos los productos que tienen un algo distintivo de que se están haciendo las cosas mejor, tienen mayor rotación y además tienen como son como, no importa que estemos o pudiéramos entrar a una recesión, no importa que existen niveles inflacionarios altísimos, tienen como un escudo contra todo eso, porque la gente lo está haciendo un poco como por ya esta convicción. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, los productos saludables, que solamente eran salud y ya, ahí sí habían como trade-offs. O sea, como que sí, híjole, ya ahora esta granola cuesta mucho más, sorry, voy a tener que comprarla que no es súper, hiper sana, pero en el tema de impacto sí hay esa como lealtad y crecimiento. Y para mí, esos datos pues tienen que servir de, no sé, justo decían, bueno, es bien fácil poner que eres algo que no haces. Y lo que ellos decían y que justo vimos fue el caso de una empresa, creo que ya es momento de, ya podemos shamear así, ¿no? Cosas, yo creo. Bueno, no quiero shamear, pero justo hubo una campaña de TikTokers que fueran a una fábrica de una marca de fast fashion muy grande y lo que querían era como visibilizar que las cadenas de suministro en realidad no tenían esclavitud moderna y lo que sea, ¿no? Y llevaron a los TikTokers y les resultó fatal, porque al final de cuentas fue como un acto de querer evidenciar algo que es falso, que salió en medios y demás, los mismos TikTokers tuvieron que disculparse, bajar videos. Entonces, como que esto que decías tú del greenwashing, impact washing, creo que cada vez es menos posible y me da mucho gusto porque es el consumidor utilizando la fuerza de las redes y de transparentar cosas diciendo, eso no es cierto. Y creo que esos claims, porque justo en este estudio decían cómo haces también para que marcas que dicen hacer cosas no se lleven este éxito rotundo de más rotación o protección contra inflación, sino las están haciendo y ellos dijeron, pues casi todas las que vimos sí lo están haciendo, porque sale y comienza a ser evidente si no. Entonces creo que me da mucho gusto que va hacia allá. Ya no me acuerdo qué me preguntaste. Estábamos hablando de que Pero, hacia dónde íbamos con ajá. Inercia Podcast. Y creo que ir evidenciando ese tipo de cosas con marcas mexicanas, sobre todo muy local, es lo que te diría. Creo que es lo que intentamos, ¿no? O sea, obvio hay podcasts de ESG o sustentabilidad, pero creo que aterrizarlo al mercado mexicano con los retos que eso supone, con ser un empresario o empresaria en México, cuestiones de corrupción, desigualdad social y demás, es lo que quisiera que se lleven de acá. Y como ven, así nos podemos seguir 3 horas más, porque hay mucho que tocar todavía de estos temas y muchas perspectivas, ¿no? Buenas, malas, críticas y las netas del impacto aquí en lo que está pasando, para bien o para mal, en estas tendencias. Entonces, pues ya escucharán algún par de noticias más de cómo va a estar diseñada esa segunda temporada. Pero antes de cerrar este capítulo como de cierre de nuestra temporada, hay varias preguntas personales que nos han hecho de qué implicó para nosotros lanzarnos a hacer este proyecto, ¿no? Y creo que valdría la pena contar un poco cuál ha sido nuestra historia, nuestros aprendizajes principales, mucho la logística, porque también me ha llegado ahí el comentario de ¿y cómo lo hicieron? ¿Por qué entrevistan separados? Y qué interesante. Y no sé, cuéntame tú, Pau, ¿cómo has sentido tu evolución del capítulo 1 a hoy que cerramos esta temporada? ¿Qué te llevas como aprendizaje personal? Pues mira, creo que justo, y eso me lo fuiste diciendo tú y eso me dio mucho gusto, que somos como muy autocríticos, luego lo llevamos muy lejos, pero es
que primero era muy guión, ¿no? O sea, yo quería así como que pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y no me contestó específicamente lo que yo pensé que me iba a contestar y rayos y centellas. Y de ahí fue como soltar y que sea conversacional y que sea fluido y que como que yo en los primeros episodios siento que no estaba aprendiendo tanto porque estaba muy enfocada en esto tiene que salir súper, 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 súper bien. Hubo un episodio que me aguanté la tos así como 4 minutos hasta que ya tuve que toser porque me iba a morir. Y de ahí humanizarlo un montón, que creo que ese es un tema como importante. O sea, creo que yo evolucioné en humanizarlo. Justo tú fuiste el que llegó con la idea de los conozcan a sus hosts, porque creo que al final lo que nos movió a hacer esto y que platicamos en esos episodios es creemos que tenemos una plataforma y una oportunidad de compartir lo que vamos aprendiendo, de inspirar a otras personas. Estoy segura que tú lo haces con tu círculo cercano y yo también, y fue como cómo llegamos a más gente con esto que Esos sabemos, rebeldes en nuestras casas somos. esos rebeldes sin causa. Y bueno, con causa, justo es el Exactamente. punto. Entonces, creo que me fui, o sea, quise cruzarlo más con quién soy yo, como que en algún punto lo tenía como un tema muy lateral, pero lo empecé a disfrutar mucho más, empecé a aprender un montón, creo que me empecé a alivianar un montón también y creo que a nivel personal, pues digo, obviamente ahorita quiero escuchar tus retos, pero al final es campechanearlo con vida personal, con nuestras chambas, realmente intentar tener como cierto orden, pero al mismo tiempo ser flexibles, estar un domingo grabando, ¿no? Con un equipazazo. Y la verdad es que yo creo que esto lo empuja 100% que creemos que esto puede generar un cambio. Y hemos empezado a escuchar a gente que es como algo de inercia nos dijeron y obviamente qué emoción, porque ese es el punto. Y ahorita tú decías, pues quién sabe a qué hora vayamos a acabar, pero pues en qué otro lugar mejor podríamos estar. Y ya no sé si te estabas burlando o no, pero yo genuinamente digo como, qué cool saber que estoy dedicando mi domingo a esto, ¿no? Claro, La verdad. lo decía honestamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo empezó Pato episodio 2 a Pato episodio 10? Voy a contar desde mi perspectiva, pero sé que es algo que hemos platicado, porque sí platicamos muchos de estos temas y hasta cierto punto en muchas cosas somos muy parecidos, que fue esta tendencia al perfeccionismo, ¿no? Mm, grave. Y, y digo, y esto lo escuchas en muchos libros de innovación y el emprendimiento y historias personales, pero pues vivirla de carne propia, pues es diferente, ¿eh? Y decir, pues siempre va a haber un miedo a hacer una cosa nueva, ¿no? Pero si te quedas en el miedo, en realidad nunca sacaste este proyecto, nunca tuviste unos 10 episodios grabados, nunca conocí mejor a mi co-host, nunca tuve la oportunidad de conocer al gran equipo que tenemos aquí ayudándonos a grabar. Y, y todo el aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Entonces, sí, ese balance entre la flexibilidad, entre el perfeccionismo y el soltar, creo que a mí también fue muy claro cuando dije, ya, chingue su madre, a ver cómo sale esto. Y soltar fue muy liberador, ¿no? Y se ve desde los primeros capítulos en los que quizá estamos un poco más rígidos, o mínimo yo me sentía un poco más rígido, hasta estos últimos que ya es una conversación Ujú. demasiado fluida entre co-hosts y también en nuestros últimos capítulos grabados. Y sin duda, también soy de la idea de que nunca dejas de aprender, ¿no? Tanto en herramientas tecnológicas de cómo mejorar nuestro producto, nuestra experiencia de usuario, o llegar a más gente para seguir comunicando el mensaje que queremos comunicar. Y a nivel personal también, pues seguir con ese balance, no solo en Inercia Podcast, pero en la vida de hasta qué punto el perfeccionismo y para quién, ¿no? Y realmente ser coherente con, pues tengo que ser feliz con lo que soy y con lo que salga de lo que soy, ¿no? Obviamente siempre con esa ambición de mejora personal y profesional, evidentemente, pero con esa libertad, ¿no? Que no sea como una cárcel. Y eso es como el aprendizaje más grande que me llevo de haber grabado este capítulo, de haber empezado este proyecto juntos y pues agradecerte a ti y agradecernos pues a nosotros después de 10 capítulos lo que hemos logrado, ¿no? Gracias. Fue una aventura, pero creo que viene una segunda muy buena temporada de Aventura 2.0. Y pues gracias a los que nos escuchan también, porque sin ustedes no seguiríamos haciendo esto. Hemos recibido pues comentarios que son inesperados también, ¿no? O sea, lo que decías de
pues no sabes hasta dónde llegas y siempre también están esas personas que te dicen, mira, si tú moviste a una persona, ya con eso tienes que poner check, ¿no? Ujú. La ambición obviamente siempre termina siendo otra de no quiero mover a una, quiero mover a muchísimas porque también tengo esta urgencia Sí, de crear esta conciencia y sé que no es nuestra labor y no es nuestra tarea generar esta conciencia, pero sí dar esas herramientas de nosotros te ayudamos a hacerlo más sencillo, ¿no? sí, Entonces, pues también es todo un aprendizaje de si llegamos a gente que quizá no era nuestro objetivo principal o gente que de otros países y demás. Fue muy interesante llevarnos ese aprendizaje y me va a encantar seguir viendo este aprendizaje que nos van compartiendo y acercarnos más, obviamente, con nuestra comunidad, ¿no? sí. Sí, creo que la temporada 2 de Inercia se va a ver mucho como construir comunidad, escuchar mucho a la gente que nos escucha y aplicar lo que están pidiéndonos, ¿no? O sea, no actuar desde el sesgo, sino desde la escucha activa. Pero pues, muchas gracias por esta primera temporada. Yo lo considero un éxito simplemente porque sucedió más con 2 perfeccionistas. Y pues fue muy divertido. Que siga siendo divertido. Todo eso me dijiste un día. El chiste es que lo disfrutes. En efecto. Entonces, pues gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.